bien, amados hermanos, hoy les quiero compartir un tema al que le he titulado como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Tengo el privilegio de haber crecido en la escuela dominical. Al igual que sus niños, iba a la escuela dominical y la escuela dominical tenía como un tema que se repetía y se repetía bastante. Y era la historia del arca de Noé. Me encantaba porque las maestras se esforzaban un poquito más y llevaban dibujitos, hasta me acuerdo de haber tenido maestras que tenían títeres del arca de Noé, una cosa súper linda. Y a mí, en lo personal, cuando escuchaba esta clase de escuela dominical, me fascinaba saber cómo Dios había salvado a los animales, cómo Dios había agarrado una pareja de cada especie de animal, la había metido en el arca y la había salvado. Me encantaba eso. Pero siempre que estuve en escuela dominical, los recuerdos que tengo es que la clase se daba desde una perspectiva histórica. Significa que lo que nos enseñaban es que en algún momento de la historia humana hubo un diluvio en la tierra. Hubo un juicio que alcanzó a muchas personas, alcanzó a toda la población viviente y que solo se había una familia salvado. Siempre fue desde una perspectiva meramente histórica. Ahora, para empezar, déjeme poner un poquito de historia en esta prédica. Se cree que el arca de Noé fue construida una vez que Dios determinó que era suficiente la maldad del mundo en la tierra, la maldad de la gente en la tierra. Y se cree que este punto de la historia humana fue a los 2000 años de Dios haber creado a Adán y Eva y haberlos puesto en Edén. Solamente la humanidad tenía aproximadamente 2000 años de existencia cuando Dios dijo suficiente, se acabó. Porque era demasiado. Nosotros creemos que cronológicamente, de acuerdo a la historia bíblica, a los contextos bíblicos, a la cronología bíblica, esa historia sucedió hace un poco más de tal vez de 4000 años. Tal vez menos, pero sucedió un poco más por ahí, empujando, como hace como 4000 años. Yo sé que usted va a encontrar en muchas plataformas científicas, históricas y todo esto, gente que piensa de que los seres humanos tenemos millones y millones, billones de años de estar en el planeta Tierra. Pero de acuerdo al contexto bíblico, la historia humana probablemente tenga unos 6000 años de historia, por ahí, ¿verdad? Empujando bastante la historia. Para los judíos creo que, si no me equivoco, este es su año 5783, si no me equivoco el dato exacto. Ese es el año en que los judíos aseguran que está la humanidad, en el año 5700 y algo. Muy bien, entonces hoy vamos a ver el arca de Noé y le he puesto aquí a lo que hoy vamos a ver, el arca de Noé, sesión para adultos. Porque yo no quiero venirles a contar algo histórico. Cuando la Biblia relata, en las páginas de las Escrituras relatan sucesos, Dios no lo hace con el fin de entretener o de dar datos nada más. Todo lo que está escrito en la Biblia está escrito con el fin y el propósito de traer nuestra vida a reflexión, de darnos reflexiones que nos puedan servir para el día a día. Así de que hoy vamos a ver esto del arca, pero desde una perspectiva más adulta. ¿Y cuántos son adultos aquí? Amén. Hay personas que dicen, no, yo llevo un niño por dentro, dice. Pero no, estamos adultos. Entonces vamos a explorar algunas lecciones espirituales acerca del arca de Noé. Y si usted quiere leer la historia completa acerca de este acontecimiento,
Este relato está entre Génesis capítulo 6 a Génesis capítulo 10. Ahí está completita la historia. Pero en Génesis capítulo 6 vamos a ver algunas pautas espirituales, lecciones espirituales, que se pronuncian desde el principio de la historia. Para empezar, tenemos que decir que la historia del arca de Noé es una bitácora del primer juicio universal de la tierra que Dios hizo sobre la humanidad. El primero, pero no el último, porque estamos a la espera, la humanidad está a la espera de un segundo juicio universal. Y cuando hablamos de juicio universal, quiere decir que toda la humanidad va a ser castigada por su maldad. Dios solamente ha hecho eso en la historia humana una vez, y esa fue durante el diluvio, ¿verdad? Entonces leamos lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5, vamos a ir leyendo y meditando. Dice así: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Muchas veces cuando vemos a Dios ejecutando juicio, hay personas que llegan a pensar, yo he escuchado gente que dice, ¿cómo Dios va a traer juicio sobre las personas si Dios es un Dios de amor? Es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también Él no ignora el pecado del hombre. Él no está ciego al pecado del hombre. La segunda religión más influyente ahora mismo en nuestra generación, después del cristianismo, tiene un concepto acerca de que Dios creó los cielos, la tierra, hizo al hombre, lo dejó allí y después se desatendió. Ya Dios no tiene nada que ver con la humanidad. Solamente dicen que hay un gran reloj en el cielo y que en ese reloj se está marcando la hora y el día en que la humanidad ya va a dejar de existir, pero que Dios no tiene ningún trato con el hombre. Y sin embargo, aquí usted ve a un Dios que dice la Biblia que no solamente nos creó, sino que estaba viendo lo que estaba pasando. Y eso es algo que yo le quiero decir en su vida. Dios ve lo que está pasando en su vida. Dios no está ignorando lo que está pasando ahora mismo en su vida. Y entonces dice la Biblia que Dios vio, y mira estas palabras que justifican la razón de ese primer juicio universal. Dice la Biblia número 1 que Él vio que la maldad del ser humano era, ¿cuánto dice? Mucha, mucha. Y luego dice, y que todos los planes y pensamientos de su corazón era siempre los de hacer solo el mal. Mire, yo estoy segura que en algún momento de su vida, o en muchos momentos de su vida, usted se ha sentido malo, ¿sí o no? Usted se siente que es una mala persona. Pero estos niveles de maldad que están aquí son niveles de grandes ligas. Miren lo que la Biblia dice. Para empezar, era mucho. Y luego agarra unas palabras que encierra muchísimo acerca de lo que estaba pasando. Dice, todos. O sea, esta gente no pensaba en nada bueno. Yo no me imagino cómo es la psicología de una persona que está todo el tiempo con malos pensamientos. En psicología se cree que cuando una persona no sabe detener sus malos pensamientos, llega a punto de trastornos mentales y pueden crearse todo tipo de neurosis, esquizofrenia, bipolarismo y todas esas cosas, cuando la gente no sabe detener sus malos pensamientos. Y entonces, imagínense cómo era esta sociedad que todo lo que pensaban era lo malo, nada más. Y no era que se les venían pensamientos, aquí había un nivel, como así decir, de más sofisticado para planear el mal. Dice la Biblia que siempre estaban planificando. Y usted sabe, y yo sé, que cuando uno se sienta a planificar, uno toma tiempo para las cosas.
para venir y darle vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y esta gente, imagínense que planificaba, usaba su mente para planificar la maldad. Cuando usted se levanta, usted planifica lo que va a hacer en el día, el trabajo que va a sacar adelante, pero esta gente era diferente. Esta gente se levantaba y hacía planes para la maldad, dice las Escrituras. Y dice, los pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer. Ahora, usted y yo podríamos estar en un nivel de maldad donde pensamos las cosas, pero nos frenamos y decimos, no voy a hacer eso, ¿verdad? Pero esta gente no solamente la pensaba, sino que quería hacer, ejecutar lo que había pensado. Entonces, era una sociedad que definitivamente estaba en problemas con el Creador. Pero mire qué interesante el siguiente verso que también nos habla aquí acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Dice en Génesis capítulo 6, verso 6, que Dios vio todo eso, dice, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Hay versiones que dicen que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. No es que Dios lo dejó de amar al ser humano. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted, ¿verdad? Mujeres casadas que dicen, me arrepiento. No es que se le fue el amor, pero es que es tanto. O hombres, es tanto lo que tienen que soportar que dicen, ay, cómo me arrepiento de haber dado ese paso. Y Dios, dice la Biblia, que se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero esto que viene a continuación es todavía más descriptivo de lo que estaba pasando en el corazón de Dios. Dice la Biblia que le dolió y cuánto al Señor. ¿Le dolió cuánto? Mucho al Señor. Le dolió demasiado al Señor. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios no ve con indiferencia lo que pasa en su vida. A Él le duele lo que pasa con su creación. Ahora imagínese cuánto más le dolerá, no solamente con su creación, porque todos somos creación de Dios. Todo ser humano que anda por este planeta es una creación de Dios, pero no todos son sus hijos. Ahora imagínese, si a Dios le duele lo que pasa con su creación, ¿cuánto más cree usted que le duele lo que le pasa a usted, lo que pasa con usted? Yo creo como madre, y esto lo aprendí en la maternidad, que le duele muchísimo más a uno la infelicidad de un hijo que la propia infelicidad, ¿verdad que sí? Yo he tenido una especie de maternidad consentidora con mi hija. Quizás porque mi mamá fue sumamente rígida conmigo, era un coronel, no me dejaba pasar ni una. Entonces yo me incliné hacia el otro lado de la balanza en la crianza con mi hijita. Y soy bastante consentidora. Me encanta darle cosas para que ella se sienta feliz. Mi meta en la vida es que ella sea feliz. Pero en ocasiones ella se levanta y se levanta con la cara seria, así. Y cuando la miro yo así, mira, ay, me duele el corazón porque, ay, Dios mío, ¿qué tengo que hacer si solo el hígado me hace falta quitarme para dárselo a esta chavala? Y entonces ahí voy yo, hija, ¿qué te pasa? Nada. Y entonces, no, pero es que tenés depresión, tenés aquí, tenés allá, mira, yo te voy a decirme, me lo tenés que decir. Nada. Mire, yo salgo de allí y me voy donde es el Papa y le digo, me cae mal. Uno se saca el hígado y esta chavala amanece con la carota. Y entonces me dice el Papa, tranquila, me dice, es joven. Ay, pero mire, si usted me quiere ver verdaderamente preocupada, váyase en la mañana a la casa, que ahí estoy, no es siempre. De hecho le pedí permiso a ella para contar esta historia, ¿yo? No crea que ella no sabe que estoy contando esto. Le digo, ¿lo puedo contar? Sí, mamá, no te preocupes. Y entonces digo, wow, qué dolor siente un padre, ¿sí? Cuando uno ha hecho todo lo que tiene que hacer para que sus benditos hijos sean felices
y todavía se dan el lujo de amanecer. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos padres dicen amén? Vean los que están aquí, que son hijos. Pero sabe, ahora trasladémoslos al plano de Dios. Sabe, esta generación de aquí, de Noé, era una generación que usted cree que sentían los calores que nosotros sentimos. Sálgase de aquí ahorita después, esto está aquí divino. ¿Usted cree que esa gente sentía estos calores? Tenían un clima perfecto. La Biblia dice que ni había llovido en la tierra, que Dios regaba, dice, hacía que el agua saliera de la tierra y regaba los campos. Lo tenían todo. A mí me gusta la lluvia, pero con calma, no me gusta que llueva tanto. Me gusta ver mis plantitas verdes. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Pero no me gusta levantarme temprano porque a las 8 de la mañana se va el agua. Entonces tengo que levantarme temprano para regar la planta. Eso no me gusta. Esa gente ni eso. Esa gente se levantaba feliz de la vida y no tenía que estar cuidando palos. Dios se los cuidaba. Maravilloso. Pero no les bastaba. Ellos querían otra cosa. Ellos querían otra cosa y entonces yo me imagino el corazón de Dios diciendo, ala grande, yo hago todo para que esta gente sea feliz. Hago todo, he dejado un ecosistema perfecto para que esta gente esté bien. ¿Y qué es lo que saben hacer? Lo malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Número 1, ¿qué aprendemos de este evento del arca de Noé? Número 1, del diluvio, que Dios siempre va a castigar, Dios siempre va a traer juicio sobre el pecado. Hay personas que dicen, ay, Dios no hace nada con la maldad del mundo. Claro que sí, queridos hermanos. Pero muchas veces nosotros podemos ver de que Dios no hace en el momento que nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos, porque hay también algo que está dentro de la naturaleza de Dios y es la paciencia y la misericordia. Está en su naturaleza. De hecho, el apóstol Pedro dice que si Cristo no ha venido a ponerle orden a este mundo, porque su segunda venida eso es lo que hará. Porque nosotros creemos, queridos hermanos, de que el cristiano, el creyente, no solamente tiene que vivir para el aquí y el ahora. El cristiano y el creyente tiene que vivir también para prepararse para su encuentro con el Señor. Amén. Entonces, el pecado atrae el juicio. Dios no ha derramado el juicio sobre este mundo. No es porque es indiferente a lo que está sucediendo, porque no le importe. Hay personas que dicen, Dios no hace nada, quiere decir que aprueba lo que está pasando. Y no es así. Mire, mientras usted y yo estamos aquí en este lugar sentados, hay juicios de Dios que se están ejecutando ahora mismo en la tierra. Hay personas que por su maldad están siendo puestas en orden por Dios en este mismo momento. Porque es cierto que Dios tiene preparado un juicio universal, pero también Dios, recuerda lo que dice el texto bíblico que estamos aprendiendo este mes, que dice, del Señor es la tierra, que dice, y su plenitud, el mundo que dice, y los que en él habitan. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el dueño de esto. Y aquí no va a pasar nada que Dios no permita. Y Dios está poniendo orden. Mire, Dios pone orden de diferentes maneras. Hay gente que dice, Dios no hace nada con la maldad del mundo, pero Dios en este momento está trayendo juicio a nivel personal. Hay personas que colman la maldad y entonces Dios ejecuta sobre ellos. Le voy a dar un ejemplo de ello es Jezabel. ¿Se acuerdan ustedes de Jezabel? Esta mujer que mandó a matar profetas y a poner cultos en Israel a los ídolos, y dice la Biblia que un día esta mujer
le llegó su hora. Y las Escrituras dicen de que ella muere y finalmente es comida de perros. Eso fue un juicio personal. Pero también Dios trae juicios a matrimonios. Un ejemplo de ello es Ananías y Zafira. ¿Se acuerda usted? Que ambos se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. Es por eso que quiero hacer una pautita aquí y le quiero decir algo, amados hermanos. El hecho que usted esté casado no lo obliga a participar de los pecados de su esposo o de su esposa. No lo obliga. Hay personas que le dicen a su esposo o a su esposa: haz esto conmigo, acordate que sos mi esposa y me tenés que seguir. Pero si la esposa o el esposo hacen complicidad para pecar, también los juicios de Dios pueden venir sobre un matrimonio. Está el ejemplo de Ananías, de Zafira, el ejemplo de Jezabel y de Acab también, que eran sumamente unidos, pero para lo malo. Ahora, también Dios puede traer juicios sobre familias. Está el ejemplo de Coré, cuando hizo una rebelión, dice la Biblia, que cuando se abrió la tierra, se fue él y toda su casa. Está también ciudades, las ciudades como Nínive, dicen las Escrituras, que habían llegado al colmo de la maldad, y Dios le manda al profeta Jonás para advertirles y decirle: paren de hacer eso porque viene juicio. Y ahora quiero decirle otra lección también importante que debemos entender de nuestro Dios. Dios nunca lo agarra a uno desprevenido antes de disciplinar. Siempre el Señor va a dar oportunidad, siempre, siempre, siempre. Y no solamente va a dar oportunidad, le va a mandar gente que le diga. Le va a mandar gente que le diga: mire, no siga haciendo eso. Y así es el actuar de Dios a través de todas las Escrituras. Cada vez que Él ha hecho una especie de juicio contra una familia, contra una pareja, contra una persona, primero Dios le advirtió, ¿verdad? Entonces está el ejemplo de Nínive, está el ejemplo también de que Dios puede castigar naciones, como lo hizo con Egipto. Y también Dios traerá un segundo juicio a nivel universal, que es lo que nosotros estamos esperando, que se llama la gran tribulación. La segunda lección que podemos aprender de esta etapa de la humanidad es que Dios no se va a deleitar en el juicio. ¿Usted cree que a Dios le encanta ver que a la gente le pasan cosas o que la gente está recibiendo el juicio, las consecuencias de su pecado? Para nada. Mire, en una ocasión un hombre le preguntó al Señor, mire, usted va a hacer esto sobre Sodoma y Gomorra, pero usted está dispuesto a eliminarlos a todos. Y yo me pongo a pensar, si un hombre le dolía el juicio sobre otra persona, ¿cuánto más le va a doler a Dios traer juicio? La naturaleza de nuestro Dios no es alguien que se deleita en el juicio. Génesis 6:6, repasemos, dice aquí: le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en su corazón. Pero la tercera y más importante lección que nos enseña esta escritura es que Dios también salva a los justos. Amén. ¿Y cuántos son justos aquí? Amén. Dios salva a los justos. Miren lo que dice Génesis 6, verso 8. Dice: pero Noé, léalo conmigo, pero Noé, ¿qué dice? Halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Nadie puede decir con certeza cuánta gente vivía en el tiempo del diluvio. Ahora mismo creo que en la humanidad somos aproximadamente 8 billones de personas, por ahí estamos. No sabemos cuánta gente en esas condiciones perfectas vivían antes que vino esto. Pero imagínense, digamos de que siendo así bien moderados y bien bajitos, imagínense que haya sido 1 billón de personas las que recibieron el juicio de Dios. Eso es bastante, ¿sí o no?
Pero dicen las Escrituras que Dios encontró a un solo hombre, con uno, y Dios detuvo su plan. Porque ¿sabe lo que dijo Dios? En este momento voy a borrar la existencia del ser humano en la tierra. O sea, esto iba a ser parejo. Yo le decía a los hermanos de la reunión anterior que si no fuera por Noé, usted y yo no existiéramos. Algunos dirán, ay, este Noé, así yo no existiera. Pero cuando usted esté en el cielo, cuando usted vaya para el cielo, usted va a querer buscar a Noé y decirle, Noé, eso es uno de los que yo voy a buscar. Gracias, porque hallaste gracia ante los ojos de Dios. Porque ¿sabe que esto nos enseña? Que con una persona que esté haciendo lo correcto en un matrimonio, en una familia, en una ciudad, en una nación, o hasta incluyendo en el mundo entero, Dios va a tener misericordia de la humanidad. Su vida hace, ponga su mano en el pecho y diga, mi vida hace que Dios no destruya esto. Por causa suya, Dios está deteniendo la cosa, porque Dios haya gracia, usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Créalo. Aleluya. Apropiese, diga amén. Que no le pase, ¿verdad? Como a las que sufrimos un poquito de autoestima, que nos dicen, qué linda, ay, no, soy fea. No, usted ha hallado gracia ante los ojos de Dios, créalo. Mire lo que dice aquí Génesis 18:25. Aquí ya habían pasado muchos años después, se cree que más o menos unos 1000 años, no, tal vez no, sí, como unos 1000 años después del diluvio. Y entonces ahora Dios está hasta la coronilla con Sodoma y Gomorra. Entonces Dios le advierte a Abraham y le dice, voy a hacer esto con esta gente. Y Abraham comienza a negociar con Dios y entonces viene y comienza a hacer algo que se le llaman las tretas de Abraham con Dios. Eso significa las negociaciones. Entonces Abraham le comienza a decir, Dios ya le dice que va a ejecutar juicio y luego Abraham le dice, seguro que tú no harás semejante cosa de destruir al justo junto con el malvado, pues estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda le dice, tú no harías eso. ¿Acaso el juez de toda la tierra no haría lo que es correcto? Mire, me encanta viéndolo bien. Interesante la actitud que tiene Abraham con el Señor, porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que hay personas que están pasando tal vez por disciplinas de Dios y hay otros que están muertos de la risa y muy agradados de que eso les esté pasando. Ah, está bueno. Dios, ¿cómo es que dice? Dios castiga sin coyunda, dicen. ¿Verdad? Pero Abraham no. Abraham estaba viendo lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra y ¿sabe lo que él comenzó a decir? Señor, con 50 te detienes. Y Dios le dijo, me detengo con 50. Y entonces, pero no habían 50, entonces Abraham, 40. Me detengo con 40. 30. Se parece como cuando estamos en el mercado, ¿verdad? Pidiendo rebaja. 30. Con 30 lo hago. 20. Me detengo. 10. Y dice ahora, 10. Y después de 10 nos siguió preguntando más. Yo me imagino que le dio pena. Como cuando yo comienzo a pedir rebaja. Y me dicen que me van a rebajar 5 pesos. Ya me da pena, dije yo, dejémoslo. Y Abraham ya no quiso más. Pero yo estoy segura que si Dios le hubiera dicho, si Abraham hubiera seguido,
y hubiera dicho, si hubiera uno, Señor, ¿qué cree que Dios hubiera dicho? Detengo el juicio. ¿Usted cree que había más habitantes en Sodoma y Gomorra que en la época diluviana? ¿Usted cree que había más? No. Con uno, el Señor se hubiera detenido, pero no había nadie. Y entonces sucedió eso. ¿Y qué pasó? Entonces Dios, por amor a Abraham, aunque la Biblia dice que su sobrino Lot era un hombre justo, Dios decide sacar a la familia de Lot de Sodoma y Gomorra. Pero quiero decirle algo, la mujer y las hijas de Lot no eran palomitas. Esa gente tenía lo suyo. Dice la Biblia, escuche esto, que cuando salieron, mire el poder de su integridad, lo que puede hacer en su familia, si usted vive en integridad. Dice la Biblia que cuando salieron de Sodoma y Gomorra, el ángel le dice a las mujeres, no me vuelvan a ver para atrás. ¿Y qué fue lo primero que hizo la mujer? Volvió a ver para atrás. Pero las hijas eran peor todavía. Cuando las hijas llegaron a un lugar donde ya no las alcanzaba el fuego, dice la Biblia que ellas pensaron, ya no hay hombre, metámonos con mi papá. ¿Sí me explico? Clasemente. Ahora, déjeme decirle algo, los hijos de Noé tampoco eran palomitas, pero alcanzaron la misericordia de Dios porque hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Y miren, esto casi nadie lo dice porque es demasiado pesado, pero yo voy a tomar el riesgo. Los estudiosos creen que cuando la Biblia dice de que uno de los hijos de Noé, Canaán, después del diluvio, vio la desnudez de sus padres, de su papá. Muchos teólogos creen, yéndose a las raíces más originales del texto, de que lo que aquí está implicando era que uno de sus hijos lo vio borracho y se acostó con él. ¿Qué eso es lo que implica? Acababan de pasar un juicio universal, ya no había nadie en la tierra más que ellos y sus mujeres. Y salen a hacer una cosa aberrante. Y entonces podemos entender un poquito por qué muchas veces hay juicios de Dios que son ameritados. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Dios que solamente necesita que una persona ande en lo correcto para salvar el asunto. Hermano, si usted consagra su vida al Señor, si usted haya gracia en los ojos de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a detener el juicio, no solamente de su familia, lo va a detener también de su nación, de nuestra nación. Va a detener el juicio sobre la humanidad. Y un día el Señor dice, se acabó el tiempo, ¿y qué es lo que va a pasar? Mire lo que va a pasar a continuación. Mire qué importante esto. El arca de Noé, la historia del arca de Noé también es una premonición. ¿Qué significa eso? Que es una visión del futuro. Una visión del futuro de lo que será el segundo y más duro. Porque dice la Biblia que la tribulación que viene sobre la tierra, no ha habido un juicio peor que eso. Nunca habrá en la tierra nada parecido a lo que viene. Y dice las Escrituras que el juicio del diluvio es un espejismo, no un espejismo, es una premonición, es una visión, es una profecía de lo que está por venir. ¿Y sabe quién lo dijo? El mero mero, Jesús de Nazaret. Mire lo que dice Mateo 24, 37 al 38. Mire lo que dice. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Bueno, aquí comienza a decir, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. Miren,
Los estudiosos creen que esta expresión casándose y dándose en casamiento implica una cosa: el casamiento era cualquier cosa, ya no era algo sagrado, ya no era algo importante. La gente se casaba por casarse, se casaba con ídolos, se casaba con animales, se casaban entre el mismo sexo, se casaban por casarse. Como muchas parejas también hoy en día se casan porque se quieren poner el vestido y hacer una bonita fiesta, en el mejor de los casos. Pero hoy en día, queridos hermanos, la gente se está casando por casarse. ¿Sabe cuál es el colmo del casamiento? ¿Quiere saber que le digan cuál es el colmo del casamiento? ¿Sí o no? Amén. Casarse con uno mismo. Y eso ya está pasando. Búsquenlo en internet. Cantidades de ceremonias de gente que se pone de blanco, mire, se visten de blanco todos, las flores, todo, y está un ministro, y entran por la iglesia porque se van a casar con ellos mismos. No se quieren comprometer con ningún ser humano, su compromiso es único y exclusivamente con ellos mismos. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? El casamiento ahora en nuestra generación es cualquiercosa.com. Yo le decía a las hermanas, mire, antes, ¿cómo estará la cosa? Que antes un anillo representaba un respeto, ¿sí o no? ¿Verdad? Y uno miraba un anillo y decía, uy, hombre casado, ni frito, ni asado, decía yo. Entonces venía y uno respetaba. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Cuando a su esposo se le olvide ponerse el anillo o a su esposa, no se moleste, no pasa nada, de verdad, no va a pasar nada. Porque hoy en día ponerse un anillo es como que son más apetecibles. Ahora el dicho es, hombre casado, rico y asado, frito y asado, qué rico. Porque el matrimonio no significa nada para esta generación. Y es exactamente lo que dice la Biblia que pasaba en los días de Noé. Dice, y no entendieron, dice, hasta que vino, ¿qué? El diluvio. Los seres humanos no entendemos hasta que nos pasan las cosas, ¿sí o no? Hace como 3 años, creo que es esta historia que les voy a contar. Cuando a mí me toca predicar, yo no le como nada. Porque no me gusta estar lidiando con comida y digestión y no le como nada. Yo vengo aquí a las 7 de la mañana, generalmente salimos como a las 2 de la tarde, no como nada. Pero para las 2 de la tarde, hermanos amados, si una vaca se pasa enfrente, yo me la voy a comer, porque ya no aguanto. Entonces la pastora Anielka, la esposa del pastor Alberto, me había traído un día una bolsa de chicharrones, como 3 libras de chicharrones. Y ya todo el mundo se había ido, mi esposa estaba hablando con una persona y entonces mientras yo lo estoy esperando, digo, quién sabe cuánto se va a demorar, voy a empezar a comer. Y comienzo a agarrar los chicharrones. Y mire, cuando probé ese chicharrón, parecía palomita de maíz, crujiente, suavecito y con carnita. Y, ¡ay, qué cosa más rica! Y yo comienzo, y en ese momento llega mi esposo y me dice, ¿qué estás haciendo? Comiendo chicharrón. ¿Estás loca? Me dice. ¿Te va a dar una digestión? No, a mí no me da nada me va a pasar. Entonces me queda viendo y me dice, hazme un favor, me dice. Cuando te enfermes, hazme el favor. Ni me digas que estás enferma. Y yo, ¿qué te voy a decir? Nada. No voy a decir nada. Uno tiene su orgullito, ¿verdad? No te voy a decir nada. Y comienzan, para cuando llegamos a la casa, las 3 libras de chicharrón ya eran como 2,5, ¿verdad? Pero comienza, todavía llego con hambre,
Entonces me dice la persona que me ayudaba en la casa, ¿quiere comer? Y yo digo, sí. Ay, no siento nada, no siento nada. Y entonces me ponen mi comida y yo comienzo, 1 de la tarde, o sea, a ver, eran las 2 de la tarde, tranquila, 3 de la tarde, tranquila, 4 de la tarde, tranquila. Y yo dije, no me pasó nada. Tenía razón yo. Y andaba toda gloriosa y victoriosa. 4:30 de la tarde. Ay, Dios mío, uno sabe cuándo le viene, ¿verdad que sí? Uno sabe cuándo le viene. Dios mío, dije, ahora sí. Pero me aguanté, no dije nada, me aguanté todo lo que yo podía porque decía, yo no me puedo enfermar. No hoy, cualquier día, pero hoy no, porque estoy advertida. Entonces viene y de repente ya no podía más. Me voy para el baño. Y usted ahí se imaginará lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero mire, era una cosa tan fuera de lo común que en un momento yo dije, me muero. Hoy es el día de mi muerte. Y pensé, voy a morir en el baño, vomitada y sola. Digo, no, alguien me tiene que ver morir. Y comienzo, ¡Otto! ¡Otto! Y entonces llega, agárrame la cabeza, que me voy a morir, sostenémela. Y comienza a sostenérmela. Pero mire cómo es el orgullo humano, ¿verdad? Que yo estaba ahí muriéndome y pensaba, le di la razón. Bueno, no me morí, aquí estoy. Espero no morirme de una digestión. Pero qué interesante, ¿no? Igual que la gente que el diluvio. Hasta que vino el diluvio. La pregunta es, ¿tenemos que pasar por cosas horribles en nuestra vida para detenernos, queridos hermanos? Hasta que estemos allí, ¿nos tenemos que detener? Esa es la gran pregunta del millón. Hasta que estamos ahí, ¿nos detenemos? Lo tercero que le quiero dejar aquí, el arca de Noé es una analogía también para la iglesia. 2 lecciones la iglesia extrae del arca de Noé. Número 1, que el Espíritu Santo también es contritado cuando su iglesia peca. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, verso 30. No hagan, dice, que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Él es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. Pero ¿qué dice aquí que pasa con la iglesia? Tenemos la capacidad de poner triste al Señor también. ¿Sabe? Mi esposo es un hombre con una salud emocional muy positiva. Me encanta, a mí me encanta. Usted puede decirle todo el improperio que usted quiera a él. Usted lo puede llamar, yo una vez lo vi en acción, una persona lo llamó y le dijo, te voy a denunciar en las redes sociales, te voy a denunciar, y le dijo todo tipo de vascosidades. Y él estaba ahí en el teléfono. Hermano, yo lo amo en el nombre de Cristo. Y el hombre, y yo pensando dentro de mí, cortale, como te vas a estar dejando. Y él, hermano, yo lo amo en el nombre de Cristo. Entonces llegó un momento en que le dije, Otto, me hace. Y seguía el hombre, hasta que se calmó el asunto, pues, y ya pudieron conversar mejor. A mi esposo no le hace botar la gorra, como decimos, absolutamente nada, ni nadie, excepto yo. Excepto yo. Maravilloso, dijo. Nadie tiene ese poder. Tengo un poder único y especial. Ayer en la noche estábamos discutiendo sobre algo y no nos pusimos de acuerdo. En la mañana me sentía contenta, digo, voy a ir a la iglesia, me toca predicar, voy a ir a recibir la clase del pastor
Alberto, y estaba haciendo mis preparativos, pero de repente me acuerdo de lo que ayer quedó inconcluso. Y ya me pongo seria. Y me dice él tan lindo, ahora me queda viendo y me dice, vas a pasar enojada todo el día, me dice. Y lo miré tan triste, así con su carita, ¿verdad? Que me dio pesar. Y yo dije para mí, pobrecito, no le voy a amargar el día. Entonces le digo, no, tranquilo, démonos de eso. Ya nos venimos contentos. Amados hermanos, ¿a cuánto les encanta que la gente que usted ama, ponerlas tristes? Que usted dice, ay, qué alegre, anda triste. A nadie, ¿verdad que sí? Que si usted ama a alguien, usted no lo quiere poner triste. ¿Amén o no hay amén? Bueno, ¿cuántos aman al Señor aquí? Amén. Cuide también el corazón de Dios y no lo ponga triste. Porque cuando nosotros andamos haciendo lo que queremos, ¿sabe lo que pasa con Dios? ¿Qué dice la Biblia? Se pone triste. Moraleja del asunto. Moraleja de todo lo que hemos hablado. Nuestro Dios es bueno, amén, para siempre es su misericordia. Y quiero terminar con esto. Dios está preparando nuestra salida para el segundo juicio que viene sobre la tierra. En una ocasión la iglesia de los primeros siglos estaban afligidas porque decían, ya estamos en la gran tribulación. Ellos estaban preocupados por lo que estaba pasando y entonces ellos estaban preocupados, decían, ya estamos en la gran tribulación. Y Pablo y también Dios les manda una cartita a través del apóstol Juan y les manda a decir la siguiente notita. Mire lo que le dicen. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también, dice la Biblia, te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá, que dice, sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Usted no tiene que tener miedo de lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe salvar a los justos. Amén. Dios sabe salvar a los justos. Yo le daría un aplauso al Señor porque nos va a salvar de esa hora de la prueba. Aleluya. Mira qué interesante esto. ¿Dónde está ahora el arca? ¿Sabe que la Biblia señaló el lugar exacto donde quedó el arca? Lo señaló. Mire lo que dice Génesis capítulo 8, verso 4. Dice que a los 5 meses después que comenzó el diluvio, el barco o el arca se detuvo, donde dice, en las montañas de Ararat. Estas montañas de Ararat es en Turquía. Ahí están las montañas de Ararat. Y usted puede encontrar montones de evidencias de científicos que están reportando y diciendo, esta era el arca, tiene las dimensiones, tiene exactamente el perfil para ser el arca. Pero ¿sabe qué está pasando? El gobierno de Turquía no aprueba, ni avala, ni rectifica esa información. ¿Sabe por qué? Porque obviamente a Satanás no le interesa que el mundo sepa que lo que está escrito en esta palabra fue real. Satanás quiere que al sol de hoy la gente piense de que el arca de Noé es un cuento de niños nada más. Entonces no lo avalan. Pero ¿sabe qué? ¿Qué importa que no lo avalen? Porque Dios ya no necesita esa arca. Ahora Él hizo otra arca. ¿Sabía usted que Dios tiene otra arca? Pero esta arca no es hecha de mano humana. Esta arca es hecha con sangre derramada en la cruz del Calvario. Y se llama nuestro Señor Jesucristo. Se llama nuestro Señor Jesucristo.